8 de la mañana de este martes 13 de septiembre, en el que la pregunta principal a responder esta mañana es si todo ya ha pasado, si lo que tenemos ya es un movimiento de recuperación hacia las elecciones de midterm, un movimiento de recuperación que nos va a dejar más tranquilos. Si podemos ver el dato desde el principio de año hasta ahora, el year to date, podremos ver un poco cómo ese movimiento que se trazaba en los típicos años de midterm se va cumpliendo y se va viendo algo de recuperación. Miren, está muy lejos de la realidad eso. Miren solo un dato, la liquidez es la clave del movimiento de subida que hemos vivido en los últimos días. Un exceso de liquidez de más de 200.000 millones que ha entrado al mercado a recoger desde abajo la sensación de que esto empieza a pasar y sobre todo a recoger beneficios, beneficios, beneficios. El mercado mira ahora mismo un movimiento de subida a la espera de ver de qué manera la inflación hoy a las 2:30 en Estados Unidos nos da la sensación de que cae hasta el 8%. El dato clave, el dato que hay que entender ya es que las previsiones de inflación a medio plazo empiezan a contenerse hasta el punto de que puedan ya en 2024 llegar al entorno del 2%. A partir de ahí, la clave fundamental está en entender si el mercado que va por delante de la economía real está empezando a dejar la caída, con un entorno del S&P del 13% en estos momentos, a la espera de las midterm en Estados Unidos, que eran la clave fundamental como ya vimos, y lo veremos enseguida, y a la espera de un rally de fin de año. ¿Pero eso quita todos los problemas del horizonte y de la fotografía? No, viene lo peor. Lo peor es que una vez que el mercado ha descontado todo y lo ha dejado atrás, le llega el turno a la economía real. Y ya han visto en esa entrevista a Miguel desde Colorado de qué manera las empresas tecnológicas norteamericanas que vivieron en marzo, en abril y en mayo la caída dura, ahora están empezando a despedir, ahora están empezando a reducir gastos. Es significativo que una compañía como Netflix quiera ahorrar quitando servidores de Amazon para reducir la factura, la carga que tiene que afrontar. A partir de ahí, miren el siguiente gráfico, porque el gas natural y el comportamiento del S&P 500 nos dan una sensación de qué está pasando aquí y qué hay que analizar. Miren, este es el gráfico de unas elecciones de midterm normales que se dividen sobre todo por cómo se va comportando cuando hay año electoral, primer mandato de demócratas en una situación complicada de midterm. Se nos hemos enseñado más veces. La clave fundamental es que estaríamos viviendo uno de los últimos rebotes, habrá algo de caída para tener ya el último movimiento de diente de sierra y encarar las elecciones de midterm, según dice el GPS desde 1946, que ha marcado las condiciones como las de este año, que es la línea roja. De tal manera que, fíjense, nos queda, si esto se repite tal cual, todo el rally de fin de año de una manera agresiva y nos queda este movimiento de bajada que es muy parecido al que hemos tenido. Es muy parecido en mercado. Ahora, ¿lo que hemos vivido es esto o lo que estamos viviendo es una crisis como la de los años 70? Esta inflación, estancamiento económico, elevada inflación. Esa es la cuestión fundamental que hay que entender en el entorno actual. Y por eso nos dicen desde distintos FED, casas de análisis, mientras el empleo no se rompa, no se ha roto nada en el salón importante, ningún jarroncillo, sino que lo tenemos todo medianamente puesto. Miren el siguiente gráfico, porque una de las claves fundamentales de la recuperación está, este no es el siguiente gráfico que queríamos ver, no, el punto fundamental está en el precio del gas, que tendríamos que ver cómo ya va cayendo a unos niveles en los que se empieza a entender que el mercado empieza a descontar y sobre todo a reducir el precio del gas. Y una vez que el precio del gas va en disminución y queda ya sedimentado en el entorno de los 150, 200, ahí se puede empezar a entender que se puede volver a la normalidad. Vamos a las claves del día. 8:05 de la mañana, mercado del gas siendo protagonista
de lo que está sucediendo en el conjunto del mercado para entender por qué sube la bolsa, no le busquen tres pies al gato, por un exceso de liquidez. Es evidente en los últimos días, los repos inversos también nos lo están indicando, el movimiento de liquidez en el mercado hace que suba la bolsa precisamente porque entra mucho dinero ahí, y el movimiento de descompresión en materia energética por el gas empieza a indicarnos que vamos a tener un respirillo. Y ahora luego habrá que entender si el respirillo se ha convertido en un cambio y se ha conseguido reducir esos precios energéticos. Ahora mismo es demasiado pronto para entender algo así, o tenemos una situación de respiro y de vuelta a lo normal. Miren, estas 5 claves nos marcan un poco el camino y sobre todo la fotografía de cómo se entra, se sale o se está en medio de una situación económica muy complicada que a quien más se está afectando es al ciudadano común. Quien de verdad está sufriendo las consecuencias es el ciudadano común. ¿Quiénes están ganando con todo lo que está sucediendo? Petroleras, a expuertas y sin mirar a ningún lado. Vamos a ver la banca, que la subida de tipos le devuelve el negocio core, pero de ahí a ganar de expuertas con todo lo que han perdido parece complicado. ¿Y quiénes son los otros que están ganando? Los gobiernos en la reducción de la deuda y del déficit público. ¿Cómo ganan todos esos? A costa del ciudadano común. El gobierno español se aprovecha de la inflación, recauda un 18% más, IVA e IRPF aumentan a doble dígito. Es decir, ¿qué ha sucedido desde el inicio del año cuando llega la guerra de Ucrania? Se va todo al cielo, menos los mercados que se van al suelo, la inflación disparada toca el 10% y ahí, pues imagínense el de Robin Hood, que va el señor ahí con su piececito y le coge hasta el pie para sacarle de la escayola todo el dinero que le quede. Pues eso es lo que estamos viviendo con las administraciones públicas. Tienen un problema, tenemos un problema de deuda sobre Producto Interior Bruto, general, no solo de España. Han inflado a los ciudadanos a tener liquidez como si no hubiera un mañana y ahora quieren aprovechar a ese mismo ciudadano para que pague las consecuencias. Oiga, ¿usted va a pagar más? Fíjense que cada vez que rebajan algo, parece que en Madrid gana otra Copa de Europa. O es que vamos a dar 20 céntimos. ¿20 céntimos? Si habéis recaudado un 18% más y solo IVA y IRPF están disparados a doble dígito. ¿Por qué no bajas la presión fiscal a un ciudadano que paga mucho más de luz, mucho más de combustibles, el impuesto de hidrocarburos está completamente disparado, mucho más de alimentos, como que propones una cesta para controlar la dieta cuando en el fondo lo que tienes que reducir es la imposición al ciudadano? ¿Y por qué es esa imposición al ciudadano? Para la reducción del déficit de las administraciones públicas, que se han vuelto locos en los últimos 2 años a gastar, a gastar, a gastar, y ahora también piensen que gana un 18% más, que se reduce el déficit público a pesar de que el gasto es históricamente alto. Es decir, los gobiernos están utilizando la situación de una inflación desbocada donde recaudan más para gastar todavía más a costa del contribuyente. Esa es la realidad alrededor de todo el mundo. ¿Y qué es lo que sucede vía deuda? Que esa inflación, con esos tipos elevándose, lo que hace es reducir la carga de la deuda pública sobre el Producto Interior Bruto. Es decir, lo que hacen es limpiar las cuentas públicas sin hacer ellos absolutamente nada, a costa de darle un golpetazo al poder adquisitivo de los ciudadanos. En España, mientras el gobierno recauda un 18% más, el nivel salarial ha caído un 4,4%. No los salarios, sino la comparación con la vida. Lo que tú ganas comparado con lo que gastas. Caída del 4,4%. Subida del 18%. Los beneficios caídos del cielo van a las energéticas, van a las petroleras, el gobierno dice que van a los bancos, pero el gobierno se olvida de sí mismo, que es el gran beneficiado de los beneficios caídos del cielo.
más 18%, un expolio en toda regla al ciudadano. Pero sucede lo mismo en toda Europa, sucede lo mismo con la inflación a nivel Latinoamérica, sucede lo mismo en Estados Unidos. Son gobiernos ávidos de más y de más y de más dinero a costa de cepillarse la clase media y la clase media baja. Porque esta subida del 18% afecta a todos por igual, no es progresista. Ojo, porque la entrada a la crisis viene impulsada sobre todo por esto. Porque a costa de que los gobiernos reduzcan sus problemas, les transmiten los problemas a los ciudadanos vía bolsillo. ¿Y cuál es la sensación y la falta de transparencia de unos gobiernos y unas instituciones públicas que están dejando al ciudadano a los pies de los caballos? Pues que en la entrada a la crisis que estamos llegando en la economía real, nadie ha tomado suficientes precauciones, porque el mensaje no es de que estamos entrando en una crisis. Porque a los gobiernos y a las instituciones, bancos centrales, les interesa que el ciudadano esté atontado y continúe gastando pensando que la crisis no va a llegar. Me dicen que esto es un desastre, pero no me lo creo, porque en el fondo no me lo dice mi presidente, o no me lo dice tal, o el Banco Central dice voy a subir un poquito, pero es que hemos estado en tipos negativos, es normal subir ahora un poco. Ese mensaje no lleva a la contención, nos va minando la cantidad de dinero embalsada de los tiempos del coronavirus, que ya se ha ido. Lo van a ver en gráficos, ya se ha ido ese dinero. Y ahora estamos en una situación de entrada a una crisis ya de economía real. Todavía quedan flecos en la financiera, en una situación en la que para poder recaudar más necesito que gaste igual hasta que no le quede. Y ahora luego ya entraremos en, no, es que vamos, ese mensaje de que vamos a entrar en una recesión superficial, no se lo cree nadie. Son mensajes para que el ciudadano no tenga la alerta en la cabeza de que tiene que recortar el gasto, porque si recorta el gasto, este recauda menos y nos vamos antes hacia el follón. Pero el follón es inevitable. Lo vamos a ver luego en gráficos y verán cómo el dinero embalsado se ha ido ya, todo el ahorro de los tiempos de coronavirus, y la situación ahora es que para aprovechar el momento los gobiernos tienen que seguir dándole y dándole y dándole y dándole al ciudadano vía impositiva. Y eso es internacional, no es una cosa de España. Ahora mismo se ve en toda Europa, se ve en Latinoamérica, se ve en Estados Unidos. No tanto en China, que tiene sus propios problemas, precisamente que esa demanda interna ni gasta, porque las está viendo. Amazon, Netflix, lo hemos visto con Mario desde Colorado, de las tecnológicas adelantan a la recesión. Ojo, porque el hecho, como decíamos antes, de que incluso apaguen servidores, además de que comiencen los despidos, nos da una idea primero del contagio que va a haber dentro de las compañías tecnológicas, y en segundo lugar nos da una idea de la rapidez en la que estamos entrando, pasando de la crisis financiera que hemos vivido durante todo el año con caídas en el mercado a una economía real con problemas. Fed de Nueva York dice ayer, previsión de inflación a 3 años la baja al 2,8% desde el 3,3% y a un año al 5,75%. Bueno, eso significa que la contención que prevé de la inflación la Reserva Federal nos deja en un tipo medio a medio plazo del 3,70. Eso nos lleva a que en Estados Unidos bajará el tipo hipotecario a un entorno del 4% desde el 6 aproximado que está ahora mismo, 5,95, y hay que ver cuál es el tipo medio en Europa, porque si el tipo medio en Estados Unidos está en el entorno del 3,75, lo más normal es que en Europa esté entre el 2 y el 2,5, lo que lleva a los Euribor al 3 y algo. Ese movimiento de tipo medio, que además nos hace percibir la Fed de Nueva York, que la inflación viene para quedarse, y eso es el tema que venimos hablando ya desde hace semanas, de hasta qué punto los bancos centrales no están errados, pero piensen, ese movimiento de inflación nos lleva a unos tipos elevados mucho tiempo, y esos tipos elevados mucho tiempo, lo primero que generan es una huida de la inversión, desde inversiones complicadas, que tienen mucho riesgo,
Oiga, voy a invertir en renovables, porque dice el gobierno que tenemos que intentar ser tal, y en la agenda esa 2030, la descarbonización 2050, y cuando se pone a ver los números, descuenta al 5 y pico, y dice, pero si pierdo dinero. Y le dice al lado el asesor, ¿y no has contado con que te van a legislar para darte, porque tus beneficios caen del cielo? Y hace el señor, y dice, oh señora, y dice, trae el dinero para acá. ¿Qué hay ahí que me dé una rentabilidad razonablemente fija? Los bonos. Dinero desde inversiones productivas a lo seguro. ¿Y a dónde va el dinero? A nuestros amados bancos centrales. A comprar los bonos, a ir a la renta fija o bonos corporativos que den una seguridad de una rentabilidad. Oiga, si yo no hago nada y usted me da ¿cuánto? Un 5, un 4,5. Y no, yo no hago nada, yo simplemente le doy el dinero y usted además es el Estado. ¿Va a expoliar al ciudadano medio para darme ese 4,5, ese 5, ese 5,5? Y usted tiene todas las herramientas para expoliar al de abajo. ¿Vía impuestos? Y pagarme a mí. Y si no, tira la inflación hacia arriba y me paga a mí. Tome mi dinero. Oye, ¿qué ha pasado con el tema de las renovables? Y, ¿qué para la rentabilidad que me va a dar? El camino que esto nos ofrece es una salida de la renta variable hacia la renta fija, hacia los bonos, hacia unas rentabilidades seguras, con cupón, con el respaldo de un gobierno. La crisis de los mercados puede pasar, pero el cambio de tendencia ahora es inevitable. Si esto va a estas rentabilidades por la inflación, si esa inflación nos lleva a unas rentabilidades que puedan estar por encima incluso, como la FED, se le vaya la mano, o al Banco Central Europeo, que tienen ganas de que se les vaya la mano, la rentabilidad se va del mercado a la renta fija. ¿Qué puede cambiar eso? La liquidez, como hemos visto estos últimos días. En el momento en que hay liquidez, 200.000 millones, el mercado hace boom para arriba otra vez, pero a la espera de que vuelva a haber otro guantazo. Goldman Sachs planea cientos de despidos. Wall Street Journal ayer por la noche publicó que Goldman Sachs estaba en el camino de reducir una plantilla que consideraba que para los beneficios actuales, en el momento en el que, oiga, voy a asesorarle, ¿qué hace con su dinero? ¿Hay múltiples alternativas? No. Un bono. Oiga, pero es que yo creo que unas inversiones alternativas y la sostenibilidad, el ESG, van a ser clave en los próximos años. Mire, déjese de milongas. Métame el dinero en un bono que me da un 5%. No, porque yo creo que se calle, que me ponga el bono. Es que se calle o le despido. Bueno, tome el bono. Goldman planea cientos de despidos. En un impacto, fíjense en cómo ha caído el beneficio de la banca norteamericana en los primeros trimestres, en el primer semestre del año. Está un 41%. Y a partir de ese movimiento de caída del beneficio, de una reducción o simplificación de los modelos a los que te vas a acercar, a los que tienen dinero para invertir, ¿de dónde está mi negocio ahora mismo? En prestar. Ah, pues para eso necesito menos. Este movimiento de Goldman Sachs alerta a la banca de lo que puede estar sucediendo. Y luego, en nuestros problemas particulares, Yolanda Díaz dice que las cadenas de supermercados estudian la cesta del gobierno, y estos salieron de inmediato anoche diciendo, ¿perdón? Rechazamos lo que se vaya a hacer. Deja a Carrefour, que se ha hecho amiguito tuyo, que haga su cesta de la compra contigo, que os lo paséis genial los dos, intentando cambiar el hábito de la gente, porque como solo estamos a la cola en creación de empleo de toda Europa, pues la ministra se puede dedicar a tonterías. No, es que me voy a dedicar ahora a ver cómo adelgazo al presentador de negocios. Venga, váyase a dar un paseo allí al País Vasco y a sus mítines electorales. Déjanos en paz. ¿Cómo que va a poner una cesta de la compra? ¿Y usted qué pasa ahora? ¿Es mi madre o qué? ¿Y la de los españoles o qué? Y los supermercados, no Carrefour, que ha cometido un error histórico, una tontería histórica, de ponerse al lado de la ministra, decirnos a los españoles lo que tenemos que comer, los franceses nos vienen a decir a nosotros lo que tenemos que comer, los mismos que no quieren que les llevemos el gas para arriba porque no les mola. Quieren solo la electricidad, que viene con excepción ibérica. Pero para abajo os digo
lo que tenéis que comer con la ministrilla. ¿Y qué han hecho el resto? Decir, vete a Carrefour, vete allí, que te van a hacer descuento. Vete allí. Pero a ver, ¿en qué cabeza cabe? Todos los sitios donde se ha hecho esto de poner una cesta para que todo el mundo la consuma, porque, bienvenido, Mr. Marshall, ha salido mal. Y sobre todo, ha causado una subida de precios. Por una razón básica, que nos dejen de decir lo que tenemos que hacer. Los ciudadanos quieren hacer lo que les dé la gana. Oiga, usted si quiere me dice, pues no sé qué, ahora qué nos van a decir. No, pues no te atiendo en el hospital. Si has comido más carne roja de la que tocaba. Es que has emitido más CO2 del que tocaba comiendo carne de vaca. Oiga, pero estamos todos tontos o qué, ¿no ven la crisis que hay delante? ¿No ven que no crea empleo España, que está en la cola de Europa? ¿Usted no tiene otra cosa que hacer? ¿O es que no creamos empleo porque usted está en otras cosas? Y a partir de ahí toda la fotografía. Así nos va. 18% más. Recaudo, imagínense una empresa que va recaudando un 18% más este año y dice, pues vamos a poner, venga, fiestecica, vámonos este fin de semana no sé dónde, que total nos sobra el dinero. Pues esa imagen está dando el gobierno. Con esto de aquí abajo, digo, ¿se puede poner a lo que hay? ¿Se pueden poner a lo que estamos? Que es que la ministra de Trabajo se dedique a crear puestos de empleo, que somos el último, en el último mes, en los datos del último mes, somos el último en la creación de empleo de toda Europa. Gráficos para entender el día. El mercado sube, está esquizofrénico, pero es que tiene liquidez. Y al tener liquidez, y al tener además a todos diciendo que el mercado es bajista, 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 la teoría clave de hacer lo contrario a lo que te dicen los bancos de inversión está ganando terreno. Todo es bajista, pues compro. No es bajista, estará en buen momento. Para arriba, liquidez, más que todo el mundo dice bajista, teoría de la opinión contraria, mercado hacia arriba. Ya verás cómo empiezan a decir que el mercado se está recuperando. Real Investment Advice, pequeñas compañías donde se está poniendo el foco de cómo hay, fíjense en las tecnológicas, apago servidores, despido gente, y las small companies, small and mid cap, ¿qué están haciendo? Son el tejido norteamericano, son también el tejido en países como España, conforman ese tejido empresarial de contrataciones, disminuir. Dice, no, es que esto no va a ser para tanto. Y dice, bueno, no va a ser para tanto, miren dónde estamos, en la confianza de las pequeñas compañías. A la hora de contratar, oiga, venga, que nos faltan 2 puestos para cubrir, pues no los cubras. ¿Por qué? Porque pienso que esto va a ir fatal. Cuando todo el mercado estaba cayendo a plomo, la confianza estaba empezando a recortar. Pero es que ahora está desplomado. Hay peor sensación de cómo va a ir el negocio que en los tiempos del coronavirus. Miren, miren. ¿Pero a dónde nos tenemos que marchar? A la crisis del 2008, que está todavía por debajo en sentimiento de esas pequeñas empresas que repercuten directamente a la hora de contratar. Pienso en un tema de Estados Unidos. La Casa Blanca en julio dijo, revisamos las previsiones. El desempleo va tan bien que la tasa de paro, que estaba en el 3,5, subirá al 3,7 en 2023 y al 3,8 en 2024. Pero es que no vamos a dejar de hacer empleo. Siguiente mes se presentan los datos, sube la tasa al 3,7. ¿Sentimiento de las pequeñas empresas en Estados Unidos? Pues miren, que esto no va bien. ¿Qué hacen? Movimiento rápido. Fíjense cómo ese movimiento del SP500 de caída que hemos vivido ha sido mucho más pronunciado cuando ha terminado o cuando ha pasado en el sentimiento del consumidor, en el sentimiento de la pequeña compañía, que ha hecho márgenes, beneficio, ¿vale? El mercado me dice esto, pero a mí no me llega, a mí no me llega, coño, me llega. Miren el siguiente gráfico. Porque nos da una idea en este gráfico de Real Investment Advice sobre una encuesta a esas pequeñas y medianas compañías, el movimiento de GDP en la parte verde, en esas puntas verdes, la parte roja es el coronavirus, la parte verde es el movimiento de subida y tenemos por otro lado la expectativa de mejora. Miren este movimiento después de toda la caída, tenemos que ir en un movimiento de caída superando incluso la crisis de 2008,
tenemos ahí ya el movimiento de algo de visibilidad, de que parte de lo que ha sucedido puede cambiar, pero por los mercados, no por la economía real, en un movimiento en el que está la media del GDP y la percepción de que lo peor ha pasado en Producto Interior Bruto, 2 primeros trimestres en negativo, y hay un pequeño repunte en los últimos días sobre cómo lo perciben. Miren el siguiente gráfico, porque esto anterior era una mejora a 6 meses vista del conjunto de la economía, que estamos hablando en el fondo de que se empieza a recuperar la economía en febrero, marzo. Este gráfico es la confianza que tienen los CEOs, que todavía no refleja una caída, por ejemplo, como la del coronavirus. Refleja un movimiento de caída, pero ni tan siquiera como el 2000 y el 2008, aunque a largo plazo veremos este movimiento de caída bastante acelerado. ¿Hasta dónde refleja? Hasta dejarnos en una posición anterior a lo que se veía en los tiempos del coronavirus, un pelín antes de la gran caída también que tuvimos con el coronavirus. Pero ¿qué es lo que están reflejando los CEOs en esta encuesta? Pues que frente a la opinión de esas pequeñas compañías, los CEOs, sobre todo reflejados en grandes compañías, todavía perciben un movimiento que ven que es de caída, pero que puede tener un soporte, que puede tener un suelo antes de lo esperado. Miren el siguiente gráfico, porque nos marca también en esta fotografía de estas encuestas sobre cómo está comportándose la economía y sobre todo cómo está la percepción de la llegada de la recesión, ese movimiento de cambio que se vio en 2008 de una manera acelerada, que se ve ahora en 2022, que se vio en el 2000, que se vio en el 88, que se vio en el 80. ¡No vamos a la crisis! Pues no sé cómo lo van a hacer. Una recesión es inminente cuando el 50% de las curvas de las yields se invierten, hay un tiempo ya final de 6 meses, que coincidiría con ese movimiento de que la crisis, sobre todo a la economía real, llega en febrero o marzo. De ahí que todos los mensajes de la FED, del Banco Central, del Gobierno de España, es último trimestre de este año, primero del que viene, la caída. ¿Pero por qué? Por la comparativa de la que venimos. Es que este año, sentándose a recaudar como han hecho, era suficiente para llegar a buenos números, que es como ha pasado. El crecimiento es del 4,1 ya, pero ¿cuánto creces trimestralmente? Un 0,1. Entonces estás parado. No, porque crezco interanualmente un 4 y pico. Ya, pero es que vienes de la comparación. Pero la realidad de cómo marcha tu economía está mucho más parada que ese 4,1% que percibe hasta el Banco de España. Miren el siguiente gráfico. Porque nos refleja también la media de esa expectativa que va disminuyendo de a dónde van a ir los tipos de interés. A 3 años vivimos un movimiento de subida y ahora ya empezamos a ver un movimiento de caída hacia el 2,8. 2,8, 2,5 en Estados Unidos es ese movimiento de perspectiva de a dónde va a caer la inflación. Siempre que todos los factores exógenos tipo energía de shock de oferta empiecen a disminuir. Miren el siguiente gráfico, porque nos da también una idea de qué es y cómo el mercado está entendiendo sector a sector que va recuperando terreno. Por ejemplo, healthcare, que estaba en una visión de en torno del 12% de caída, lleva recuperado en el mes un 5,2%. Energía ya ha reducido la cantidad de subida después de, fíjense, el 47,4% que lleva en el año. Estamos hablando de SP500 por sectores. Utilities sigue teniendo fuerza en la recuperación, a la vez que la va perdiendo la energética, la energía. Luego construcción recupera algo de terreno y se sitúa como el tercer mejor sector year to date. Healthcare manteniéndose en el cuarto, recuperando mucho terreno y parece que puede ser uno de los caminos de recuperación de la inversión. Ayer Biden en ese discurso sobre el fin del cáncer empuja también a que parte de la inversión vaya hacia healthcare. Industriales, una vez que han caído los precios de las materias industriales, recupera un 3,1. Las financieras, los bancos, una vez que suben los tipos de interés de una manera más agresiva de lo que esperaban, también recuperan su negocio bancario y el mercado se lo prima, 4,8%.
Y luego consumo discrecional, que después de la caída tan fuerte que ha tenido, empieza a tener una recuperación también muy potente, en el que recupera desde el inicio del mes ahora un 7,1%. Ojo, porque esta visión nos da un poco la percepción de qué manera, por sectores, también se pueden empezar a ver oportunidades. Fíjense que ya hay rentabilidades en pocos días del mes, casi medio mes, que recuperan gran parte de lo que se ha perdido en las carteras. Entonces, oportunidades empieza a haber, pero hay que tener la sangre fría o lo siguiente. Miren el siguiente gráfico, porque nos apunta también cómo está el mercado de bajista o de negativo. Este es el gráfico, este es el indicador de Bank of America que nos indica si está extremadamente comprador el mercado o está extremadamente vendedor. Bueno, no que esté vendedor, es que está en el suelo, en cero. No hay más, ya no hay más abajo, está en cero. Lo que, como les decía antes, nos apunta en la teoría de la opinión contraria. Oiga, si todo el mundo está así, al final se va a cumplir lo contrario. Que es que hay tanto sentimiento negativo que vienen 4 y dicen, para adentro que compro, que ahora es el momento. Compra cuando esto esté aquí. Cuando esto está aquí, la cuestión está complicada. Teoría de la opinión contraria sobre qué opinan los bancos y sobre cómo están modulando a dónde va la inversión. No sé si tenemos un último gráfico para ver también de qué manera se va comportando el año. Sí, este es el de la política ampliada de los bancos centrales. Tenemos la zona euro y en ese 1,25, tenemos Canadá en el 3%, Australia en el 2,25, estamos hablando de economías avanzadas, Estados Unidos en el 2,25, Reino Unido en el 1,50, Noruega en el 0,75 o Japón, que todavía nos mantiene en el 0, pero fíjense el movimiento de subidas, 2020 menos 1,50, ahora tiene un 3, Estados Unidos menos 1,50 en 2020, ahora tiene un 2,25. ¿Qué es lo que dice la teoría de la política de tipos de interés amplificada? Y es que cuando todos van al limón en una subida de tipos de interés muy agresiva, las consecuencias de la política de tipos de interés ascendente de una manera muy fuerte puede hacer mucho más daño al conjunto de la economía que si todos estuvieran haciendo un movimiento corto, freno, subo, corto, freno, subo, que un movimiento tan amplificado en el que todos hacen movimientos de 75 puntos básicos o de 50 puntos básicos, con excepciones, por ejemplo, como la de Japón. Y lo que nos plantea esta teoría de la política de los bancos centrales, de la ampliación de esa política monetaria, es que si se equivocan, el daño es todavía más grave. Miren el siguiente gráfico, porque nos marca también el composite, ¿no?, de producción de la economía norteamericana, en el que esa percepción a 6 meses, que es la línea azul, frente al composite index de esta economía de producción, de esta producción económica, nos marca también un movimiento de recesión mirando a 6 meses vista, que como les decía antes, nos está marcando que el punto clave es febrero-marzo. En ese entorno de febrero-marzo, que también sería ese movimiento de 12-18 meses desde que se invirtieron por primera vez las curvas, estaríamos entendiendo que ese entorno es el movimiento de recesión, que no es nada extraño porque lo está diciendo hasta el gobierno de España, que más o menos en ese entorno pueden venir un movimiento de ralentización, de recesión, también por la comparación. Miren el siguiente gráfico, porque lo que ha cambiado el verano o lo que ha dado ese repunte del GDP en Estados Unidos y en otras economías es la vuelta del turismo a nivel internacional post pandemia, llegando ya a niveles del 92%. Se ha recuperado prácticamente todo el movimiento de turistas a nivel internacional. Y un último gráfico para terminar de ver toda la fotografía, que es ese declive de las expectativas de inflación a largo plazo, en el que nos marca que estaríamos llegando a la tasa del 2% a finales de 2024, y aquí está el trabajo duro ahora mismo de los bancos centrales para hacer para doblegar la curva de esta manera tan agresiva, cueste lo que cueste, que decían los bancos centrales. Son un último gráfico más que nos marca la relación SP500 dólar con el dólar, a pesar de los últimos días perdiendo su potencia por la perspectiva de que hoy hay un dato de inflación que va a ser de disminución de la inflación.
y de debilitamiento del dólar. Vamos a ver cuando conozcamos el dato de inflación si ese comportamiento se percibe así en el dólar o es el movimiento contrario. La realidad es que el euro ahora sí está aguantando la paridad por encima del euro, incluso del 1,01. Está aguantando esa paridad por encima con bastante solvencia y con un movimiento menor de presión hacia el euro. Lo que nos marca este gráfico es la correlación entre el S&P 500 y el dólar index, y lo que nos marca también es que el cambio de tendencia del mercado conllevó también un cambio de subida ya más fuerte del dólar como valor refugio en el entorno actual. 8,35, la liquidez es la clave para que ustedes entiendan por qué sube el mercado en un contexto como este. Liquidez, liquidez, liquidez. Vamos a ver cuánto aguanta. Subidas muy fuertes en Europa, subidas muy fuertes en Estados Unidos y menos fuertes en Asia. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, José Antonio. Pues lo que estamos viendo efectivamente es como el comportamiento de hoy es algo